Ya, ahí comenzó la grabación. Voy a compartir pantalla. Ya. Y vamos a comenzar la presentación. Va, me equivoqué. Vamos a salir de la presentación. Está puesto ahí adelante. Ahora sí. Ya. Vamos a comenzar entonces la sesión de hoy. ¿Ya? De desarrollo de aplicaciones JEE con Spring Framework. ¿Ya? Los contenidos que vamos a ver hoy, vamos a repasar el modelo vista controlador, vamos a ver controladores y vistas, vamos a ver patrones PAT, mapping request también, patrones de plantilla URI, se refiere también a los PAT, por decirlo así, ¿ya? Y clases de apoyo para los métodos, ¿ya? Vamos a ver entonces el modelo vista controlador. El patrón MVC se cataloga como un patrón de diseño que separa los datos y la lógica de negocio de una aplicación de la interfaz de usuario. El módulo encargado de gestionar los eventos y las comunicaciones, ¿ya? Entonces se separa en tres, y quien el controlador manipula el modelo y actualiza la vista, ¿ya? Modelo. El modelo es el objeto que representa los datos del programa, ¿ya? El modelo maneja los datos y controla todas sus transformaciones. El modelo no tiene conocimiento específico de los controladores o las vistas, ni siquiera contiene referencia a ellos. Es el propio sistema el que tiene encomendada la responsabilidad de mantener enlaces entre el modelo y sus vistas y notificar a las vistas cuando cambie el modelo. Eso es lo que sale acá, ¿ya? Adicionalmente podemos agregar que el modelo también refleja las reglas de negocio, ¿ya? Vista. Es el objeto que maneja la presentación visual de los datos representados en el modelo. Genera una representación visual del modelo y muestra los datos al usuario, ¿ya? E interactúa con el modelo a través de una referencia al propio modelo. Ya, la vista refleja lo que el modelo contiene, es decir, son los datos que se ven reflejados en la vista, ¿ya? La vista es lo que ve el usuario, la interfaz de usuario, son la vista. Controlador. El controlador es el objeto que proporciona significado a las órdenes del usuario, actuando sobre los datos representados por el modelo. Cuando se realiza algún cambio, entra en acción, o bien por cambios en la información del modelo, o por las alteraciones de la vista. Interactúa con el modelo a través de una referencia al propio modelo. Ya ahí lo que se llama referencia, en este caso, al propio modelo, en la interacción vendrían haciendo el traspaso de objetos entre las capas, ya, que nosotros hemos manejado. A eso se refiere con una referencia al modelo, ¿ya? Porque cuando pasa un objeto de modelo que obtiene desde el modelo, el controlador lo obtiene y se lo pasa a la vista para poder en la vista reflejar la información. Y acá trabajando con controlador y vistas, ¿ya? Acá vemos, lo primero, vemos un poco de, aquí vemos un controller, ¿ya? Que acá sale un título de request mapping, ¿ya? Y vemos la anotación request mapping
se utiliza para asignar direcciones URL como appointment, en este caso, a una clase completa o a un método controlador en particular. Nosotros hemos visto previamente que nosotros veíamos que habíamos visto el request mapping asociado a un método de vista, ¿ya? Pero también se puede ocupar acá el request mapping, y los métodos se pueden ocupar tanto con request mapping, y acá dice request method jet, o también con el jet mapping, que es otra anotación que más moderna, más actual, que para no ser tan verbosos, se ocupa jet mapping o post mapping, por ejemplo, o los otros verbos que se estén ocupando para mapear el objeto, previo, por ejemplo, a ocupar un request mapping de acá, que es como una entrada, una ruta padre, y luego están los, según el método actúa, o según también rutas hija que también pueden actuar, ¿ya? Acá sale otro controlador con request mapping, pero acá el request mapping está asociado a un método y no a la clase controller, ¿ya? Y acá también hay otro request mapping directo, ¿ya? Clases de apoyo del request mapping. Está el request mapping handle mapping o request mapping handle adapter. Las nuevas clases de apoyo están habilitadas por defecto en el espacio de nombres MVC por la configuración Java MVC, pero se deben configurar de forma explícita si no se va a utilizar ninguno. Es decir, en las configuraciones, cuando hablábamos acá por ejemplo, el request mapping, request method, y un poquito, que estos son los handlers. Ya, a ver, vamos a ver el proyecto que teníamos el otro día. Se me perdió el Eclipse. Y aquí vimos la clase anterior. Vemos cómo existe aquí, veamos acá. Está nuestro config, donde tenemos nuestro dispatcher, ¿ya? Y el config de la aplicación, donde hacemos los mapping correspondientes, ¿ya? Acá habilitamos la configuración, y acá al habilitar web MVC, internamente se habilitan ya que está el espacio de nombre MVC, se habilitan estos otros métodos que se llaman los handler mapping, que son de apoyo, ¿ya? Y para usarlo, por ejemplo, acá vemos que en el controller, como el request mapping, ¿ya? Que internamente está soportada por distintas clases. En este caso, aquí sale a través del handler mapping y del adapter, ¿ya? Entonces acá, por ejemplo, yo lo estoy ocupando, el request mapping, eso me habilita que así yo puedo usar este model, ¿ya? Y puedo ocuparlo para pasar, que son, por ejemplo, las clases utilitarias model. Ahí el otro día José mandó un enlace bastante bueno, donde se hablaba de los distintos model, por ejemplo, model map y model and view para Spring MVC, ¿ya? Y con sus respectivas explicaciones, ¿ya? Por ejemplo, acá vemos cómo está model y que se ocupa de una forma similar. Aquí en model se agrega el atributo y se retorna a la vista, tal como perdón, que se me hizo chiquitito tal como acá, que model se setea el atributo, y luego acá, como yo ocupé un request mapping,
devuelvo a la vista. Si se dan cuenta, acá, por ejemplo, se ocupó Jet Mapping en vez de Regex Mapping y se hizo exactamente lo mismo, ¿ya? ¿Qué pasa? Que el Regex Mapping es más genérico y Jet Mapping es más específico, pero derivan de Regex Mapping, ¿ya? En versiones antiguas de Spring había que escribir todo lo que salía en la documentación que vieron, pero en el caso de ahora se ocupa Jet Mapping, ¿ya? Profe, Sí. ¿a qué se refiere con todo lo que vimos en la documentación? A ver, en la documentación, acá en la presentación, por ejemplo, se habló de Regex Mapping ¿Sí? y Jet Mapping, ¿ya? En la documentación general que tienen ustedes también aparece eso, ¿ya? Y también aparece soportado en el mismo Eclipse si uno lo revisa, está la documentación, pero por ejemplo acá, en los ejemplos que se mostraban acá en la presentación y que ustedes tienen en su documentación, si te das cuenta, el Regex Mapping aparece con método Jet, Ya, ¿ya? ok. En cambio, en los ejemplos que nosotros hemos visto en las clases prácticas, se ha ocupado Jet Mapping, Sí, que deriva de Regex Mapping. de Regex ¿Ya? Mapping. Ellos han Ok. usado Record Mapping también. Ayer Sí, lo sí, vieron en Sí, el sí. claro, el Regex Mapping se ocupa genérico también arriba, por ejemplo, o en el ejemplo que yo les mostré también en el Eclipse inicial, acá también es con Regex Mapping. Entonces lo hemos visto Regex Mapping directo o Regex Mapping mezclado con Jet Mapping, por Ujú. ejemplo, Regex Mapping acá arriba, y que ustedes lo han visto con el Regex Mapping acá arriba y que en Jet Mapping acá abajo, cosa de ir complementando las rutas, ¿ya? Pero eso es menos verboso ocupar Jet Mapping, que hace lo mismo que hacer esto. Ya, ok. Ok, vale. Sí, quería confirmar que era eso a lo que se refería. Sí, si en algún caso particular se requiere, bueno, habrá que hacerlo, pero están los otros. Es decir, son clases más nuevas, Jet Mapping, Post Mapping, son clases más nuevas. salieron a partir de, yo se lo comentaba que fue de Spring 4.3, si mal no recuerdo. Claro, antes no, pues antes tenían que hacerlo así, porque era muy verboso. Acá, patrones de plantilla URI. Las plantillas URI se pueden utilizar para facilitar acceso a determinadas partes de una URL en un método Regex Mapping. La plantilla URI es una cadena que contiene uno o más nombres de variables. Al sustituir los valores de estas variables, la plantilla se convierte en una URI. Acá, por ejemplo, acá se ve en el Regex Mapping y acá hay una especie de plantilla, ¿ya? Esto también, también lo han visto también se pueden usar con Jet Mapping o por ejemplo en el Patch Variable, también hay formas de poner esto mismo. ¿Sí? Es similar. En todo caso, la documentación de Spring es bien completa y ahí salen todas las opciones que se pueden colocar, ¿ya? En este caso se coloca esta para utilizar variables y que después se reemplazan y se utiliza acá. Ustedes vieron que, por ejemplo, el path variable, ustedes han ocupado que se colocaba acá, lo que se capturaba y después lo usaban aquí. Y no acá arriba, ¿ya? Son distintas formas de ocuparlo, ¿ya? A mí particularmente me gusta más, ustedes lo vieron, si no me equivoco, en el ejercicio práctico, que ustedes vieron acá, que está puesto acá el path, en el path variable, está puesto como la ruta. Pero son temas de gusto, ¿ya? Pero se pueden usar, es decir, hay varias formas de usarlo. Pero está esto que facilita harto para poder capturar variables, siguiendo rutas mapeadas, ¿ya?
Y acá aparece otro, el path variable, que captura desde la path, la variable. Acá, por ejemplo, hay otro request mapping, acá con expresiones regulares. ¿Ya? Ese está cototo. Patrones de plantilla URI. Acá se refiere a patrones PAT, ¿ya? Es decir, por ejemplo, acá hay un ejemplo de patrones. ¿Ya? Por ejemplo, la notación request mapping también es compatible con los patrones PAT and style. De antes eran de antenita, ¿será por eso? Por ejemplo, myPath, y aquí está con @do. Entonces, esto te permite encontrar todo lo que está acá. En todo caso, para definir algunas rutas, por ejemplo, de búsqueda, se han ocupado los prefix y sufix, ¿ya? Pero esto también sirven como para la búsqueda acá, como pueden ver, un mapping más cercano, como cuando no quiere usarse, no se puede poner en el prefijo, por ejemplo. ¿Ya? Y acá dentro de Spring MVC, esto se conoce como variables de matriz. Las variables de matriz se pueden aparecer en cualquier segmento path. Cada variable de matriz está separada por un punto y coma. Que están acá. Ya, a ver. Esto es la URL. Es decir, esto no va. Es decir, de aquí en adelante, como en cuanto a la URL. Como se encadenan variables en la path y después son capturadas. Ahí está matrix variable. Sigamos avanzando. Hay que tener en cuenta que para poder usar las variables de matriz se debe establecer la propiedad remove semicolon content a falso, el del request mapping handle mapping, ya que por defecto se establece como verdadero. Eso igual eso es importante tenerlo en cuenta en las configuraciones. Es como cuando el otro día acá, por ejemplo, en este ejemplo del Hello World JSP, vamos que va a cargar. Ya, como se ocupó directo y no se hubiera ocupado la etiqueta C con el out acá, no hubiera sido necesario colocar este is ignore false, ya. Pero como no ocupé la etiqueta C, ya, sino que lo imprimí directo a ¿cómo se llama? Expression language, ocupé directo en el código acá, metido entre medio. Entonces, para que lo interpretara, lo tuve que poner que le ignore a false, ¿ya? Es decir, que lo tome en cuenta directo. Si no, por ejemplo, hubiera tenido, si esta etiqueta no está, para que hubiera podido reflejarlo, hubiera tenido que ocupar la etiqueta C, ¿ya? C espacio punto, por ejemplo. Tengo problemas con el autocompletado, que estoy con las ventanas acá. Ya. Bueno, pero eso en general, ¿ya? Entonces lo mismo, hay propiedades que para no tener problema con la presentación, así que hay que tener propiedades que hay que tener en cuenta. En este caso el request mapping hay que manejarlo para poder manejar lo que se llamaba variables de matriz, ¿ya? Eso es lo que quería mostrar, ¿ya? Acá trabajando con patrones
Bueno, era de lo mismo. Definición de un método controlador. Regex Mapping. Un método controlador con la notación Regex Mapping puede tener una estructura muy flexible. ¿Ya? La mayoría de los argumentos se pueden utilizar con un orden arbitrario, con la única excepción del binding result. ¿Ya? Los tipos de argumentos soportados por @Regex Mapping. Los objetos de petición o respuesta de servlet, objetos de sesión, tipo HTTP Session, Java Util Locale, para establecer la configuración regional de la solicitud actual. Patch Variable, que eso lo vimos para anotaciones con parámetros de acceso a las variables de plantilla URI. Regex Param, que eso también lo vimos por ahí, son anotaciones de los parámetros para acceso a los parámetros que llegan en las URL específicos de la petición de servlet. Esos son, por ejemplo, cuando te envían formularios, ya también sirve. ¿Ya? Regex anotaciones para los parámetros de acceso a las cabeceras específicas del HTTP, servlet. Regex Body, anotaciones para acceso al cuerpo de la solicitud HTTP. Este Regex Body se ocupa para los posts, ¿ya? Si no se lo ocupan con un Regex Jet, de tipo Jet, no van a acceder al body, ¿ya? Tipo de devolución soportados. Un objeto Model and View con un modelo implícitamente enriquecido con objetos de comando y con los resultados de los métodos de acceso de datos de referencia con anotaciones. @model attribute. Esto es la devolución. ¿Se acuerdan que vimos acá el model? A ver, cuando veíamos acá, está model map y model and view, que eso lo habíamos visto el otro día, que mandó el enlace José, ¿ya? Que cuando traspasamos del controlador, si se dan cuenta, todo esto se maneja en el parte del controlador, y para poder devolver a la vista, ¿ya? Todos estos son asociados a la vista. En el caso del model and view, se dice cuál es el nombre de la vista, se agregan los parámetros necesarios y se devuelve a la vista, ¿ya? Y ahí internamente, como un model and view, lo que se retorna internamente va a devolver a esta vista que está puesto acá, a diferencia de, por ejemplo, del model o el model map, que en ambos casos lo que se devuelve es el nombre lógico de la vista, ¿ya? Recuerden que esto es el nombre lógico de la vista, que nosotros previamente inscribimos acá, pues lo voy a mostrar un ejemplo en el Eclipse. Acá nosotros previamente inscribimos cuál es el sufijo, es decir, a dónde va a buscar cuál es el prefijo, dónde va a buscar las vistas, ¿ya? Recuerden que las vistas aquí está el prefijo, y dice dónde va a buscar las vistas, ¿ya? Y este es el sufijo, es decir, todos los JSP los va a buscar. Entonces, cuando se le dice un nombre lógico de vista, como en el caso de, no, el controller está acá al lado, lo que devuelve es el nombre lógico de la vista, ¿ya? Y él asocia ese nombre lógico a este prefijo y a este sufijo. Entonces lo busca, y hello world, que está acá, corresponde al nombre lógico de la vista, ¿ya? Que se llama igual que este archivo. Entonces, eso es cuando tanto model como
model map devuelven directamente el nombre lógico de la vista, y model and view es distinto, devuelve un objeto model and view, pero cuando se creó, se le dio el nombre lógico de la vista. Entonces así internamente él ya sabe a dónde ir, más la data. ¿Ya? Eso es lo que quería reforzar un poco para que se entienda y se puede ir complementando la información. ¿Ya? Ahí va un objeto map para la exportación, ¿ya? De un modelo con nombre de vista implícita determinada a través de un request to view name translator, un modelo implícitamente enriquecido con objetos de comando y los métodos de acceso a datos referencia con las anotaciones model attribute. Estos model attributes son objetos de modelo, ya que, pero internamente nosotros el modelo lo mandamos en el otro ejemplo. Un objeto view con un modelo implícito a través de un request to view names translator, y el modelo implícitamente enriquecido con objetos de comando y resultados de métodos de acceso a referencia con anotaciones, model attribute. Otra vez, el método de control también permite enriquecer mediante declaración de un argumento model. Ya, a ver, explicado en simple, son las cosas que vimos acá, que por ejemplo, en esto son objetos map que se van ingresando, y de hecho había uno que mostraba que permite, por ejemplo, si uno tiene un map, uno puede unirlo con acá. Por ejemplo, aquí hay un map que se puede hacer un merge en el model, el objeto model, ¿ya? Uno puede hacer un map con los objetos, y acá también uno hace el objeto, los hash map, ¿ya? Acá son, clave valor, y el model es un map, por definición, ¿ya? Entonces, pero uno puede agregar un atributo. Entonces, para poder hacer el merge con las otras cosas, si uno quiere agregarle más, acá hace merge attribute y hace el merge con el map, ¿ya? Entonces, a eso se refiere con esta otra forma de que uno va agregando cosas en el map con objetos del modelo, ¿ya? Que internamente Spring, las últimas versiones nos facilitan harto eso, ya no es tan verboso ni tan complicado, es bien directo, ¿ya? Unir parámetros de petición con parámetros de un método mediante request param, ¿ya? Para unir un parámetro de petición a un parámetro de método es necesario usar la notación request param, que es lo que vimos acá, y acá lo une, ¿ya? Eso ustedes también lo habían visto acá, por ejemplo, que en vez de usar esto, se ocupa get mapping, ¿ya? Y acá el request mapping se deja así, tal cual. Bueno, acá está con una notación de session attribute también, pero eso no lo habíamos visto, pero acá, por ejemplo, el pet da la base y después viene el pet ID, y ahí en el request param lo toma, ¿ya? Acá el model map, en este caso tenemos un model map, como lo hemos visto anteriormente, y así después que, bueno, que capturó, creó el objeto pet. Ya, aquí un objeto pet que lo carga. Aquí falta datos para poder entender, mostrar bien todo este significado, ¿ya? Pero la cosa es que setea el dato y acá lo setea y manda un objeto pet, ¿ya? A través de eso. Ustedes saben que pueden mandar objetos completos, no necesariamente un string. De hecho, en el primer ejemplo que les mostré, se manda un objeto,
Aquí vamos de nuevo al Eclipse. Acá este es un objeto, Hello World, que se setearon dos parámetros y acá se mandó con el model. En este caso no se ocupó model map, sino model no, y se mandó el nombre del atributo y el atributo que es un objeto, no un string. ¿Ya? Acá mapeo del cuerpo de la petición con la notación request body. Ya, eso es, bueno, con put también se puede acceder al body, ¿ya? Pero normalmente uno accede al body con los post, ¿ya? Hoy en día. Bueno, put también, pero la notación de parámetro request body indica un parámetro del método que debería regirse por el contenido del cuerpo de la petición HTTP. Los JET no tienen contenido en el cuerpo, los POST sí, ¿ya? La información se manda por cuerpo, PUT también. Y esto, bueno, los PUT, delete y los otros verbos de una petición HTTP se ocupa especialmente para las web API con REST, ¿ya? Pero para el web tradicional se ocupan JET y POST, ¿ya? Y ahí también pueden, para acceder, por ejemplo, al request body, muy usado en las web API de hoy en día, o en las web tradicionales que envían un post y dentro va un JSON medio en el body. Entonces con esto pueden acceder, ¿ya? Al request body. Y acceden al body y lo trabajan, ¿ya? En este caso, lo que hizo este método fue escribirlo nomás, el body, pero en el caso es que saben que viene un JSON, verifican que no venga null y hacen el parse del JSON y todo lo que tengan que hacer, ¿ya? O si vienen más parámetros, lo toman. Normalmente viajan, se estila mucho hoy en día que viaje un JSON y acá lo agarran y lo descomponen, ¿ya? Bueno, acá justo está hablando de lo que hablaba recién de las API REST, ¿ya? Las web API con REST. En este caso, dice crear controladores con REST, con la noción REST controller, ¿ya? Es un caso de uso muy común tener controladores que implementan una API REST para los que solo sirven contenido JSON, XML o contenido personalizado media type, ¿ya? Normalmente JSON, ¿ya? Para mayor comodidad, Spring permite la notación REST controller, ¿ya? En la clase controlador, en lugar de hacerlo con los métodos request mapping, ¿ya? REST controller es una notación de estereotipo que combina response body y controller. Y acá hay un ejemplo debería ser de un REST controller, ¿ya? Pero aquí es un método, ¿no? Pero está dentro de un REST controller. Request mapping, public response entity. A ver. Esto se parece más a lo de un server. Veamos el. Ahí sí. El otro era más sí, una captura de server que de. A ver. Sí, pues está de. No, esto no es de. sino de Spring. Ya. Model Attribute. La notación Model Attribute se puede utilizar a nivel de método o a nivel de argumento. A ver, el REST controller, veamos si es que en la documentación de ustedes le aparece algo con REST. Debería. Ya, Eso no debería ni habérselo tocado todavía. claro, es que todavía estamos en las vistas, ¿no? Es decir, ni siquiera se tocó bien la vista. ¿Ya? Así que voy a ver si es que en su documentación
sale el request mapping, GUI, path. A ver, para que vean lo que yo estoy viendo, ¿no? Lo voy a colocar acá. Ya. Definición de un método controlador, request mapping. Uy, aquí está, súper largo de todo lo que devuelvo. Tiene harto para leer. Pero en la práctica ya les mostramos que es bien simple. ¿Ya? Acá lo del request body. Acá está la configuración en XML. Todo lo que está acá en XML se puede hacer a través de anotaciones, ya lo hemos visto. ¿Ya? Una peor respuesta, response body. Aquí está la respuesta. Una peor respuesta. Claro, y efectivamente no muestra mucho de vista. Pasa el tiro a REST Controller. Y aquí lo de Select, más que nada. Claro, si pues se ve mucho de vista. Ya, bueno, es lo que hay de momento. Después vamos a aterrizar un poco más en lo que hemos visto y que también han visto en las clases prácticas, en todo caso. Vamos a aterrizar un poco más. Ya, aquí está Model Attribute. Es lo mismo que salía ahí. Model Attribute de un método. Ya aquí REST Controller, pero no está bien explicado ese ejemplo. Ya. La notación Model Attribute se puede utilizar a nivel de método o a nivel de argumento. Model Attribute en un método indica que el propósito de este método consiste en agregar uno o más atributos al modelo. Estos métodos son compatibles con los mismos tipos de argumentos de los métodos request mapping, pero no se pueden asignar directamente a las solicitudes. Ya. Está, claro, y está raro está raro porque no vimos nada de vista. La controladora y vista, y se terminó la presentación. Ya, mañana vamos a repasar lo de REST, ¿sí? pero de mejor forma. Explicar bien lo que es una API REST. Vista no vimos nada acá. Qué triste. Ya, vamos a centrarnos porque se supone que hoy día es controlador y vista. Ya. Acá se ve que en la documentación hay harto sobre controladores, más o menos, en la primera parte de la documentación. Ya. A ver, veamos acá. Tipo de argumentos soportados por los request mapping. Ya, que eso nos ayudan como para mapear y después poder tomar, sacar
actuar en el controlador, ¿ya? El mapeo, como les dije, se hace hacia la vista, tal como lo vimos acá en este ejemplo del otro día de Hello World. Y la vista, como se explicó hace días atrás, hay que inscribirla para que así lo pueda resolver. En este caso también hay que agregar, como vamos a ocupar el motor JSTL View, en este ejemplo que se ocupó para mostrar acá con JSTL, ¿ya? También hubo que agregarlo acá en la configuración, ¿ya? Para avisarle, y esto activa toda la parte de JCP, todas las partes de JCP activa el requerimiento. Luego están los prefijos y sufijos. Esto ustedes también lo vieron en Spring Boot, ¿ya? Y esto también se hace a nivel de, lo vimos en los XML el otro día, ¿ya? Las vistas en JCP, ya vimos que se pueden trabajar con el modelo, y acá podemos ocupar el C para salir directamente, C2 puntos, y el que corresponde, y ahí ponemos acá y nos evitamos escribir directamente con Expression Language acá en el código, y esto podríamos sacar esta etiqueta. Eso lo expliqué hace un ratito atrás. Y mañana voy a revisar los temas de los REST. Tú, José, tuviste el tema de usar con HTML también, ¿cómo se llama? ¿Timely? Timelift, sí. Sí, sí, en la Entonces, primera clase. claro, entonces así eso es como alternativa si es que se quiere ocupar el HTML y con tag Java embedido, o ocupar JSP, sería la otra forma tradicional, y que se agregó en el POM, ya acá en el POM XML de acá. Ustedes ven que se tiene que agregar, en este caso se agregó que está provisto por en el scope provisto por el servidor de aplicaciones, ¿ya? Pero hay que agregar que hay que ocupar la Servlet API, JSP API, y las dependencias para usar la JSTL y los taglyphs, ¿ya? Sí, eso es necesario para poder usar lo que nosotros ocupamos acá, ¿ya? En vista con JSP. Lo demás ya está visto en el módulo 4, ¿sí? De todo lo que pueden hacer con la parte visual está visto en el módulo 4 y módulo 3. Lo que sí es importante es el tema del control, del controlador, que lo que se devuelven son nombres lógicos, o, por ejemplo, que eso es la forma de manejarlo, porque en los tutoriales que les di el otro día, por ejemplo acá, este otro tutorial de Spring que les mostré, si se dan cuenta, vamos a buscar se ha creado la estructura de directorio. Acá lo creaba a través, ¿se acuerdan de hacerlo a través? Es que yo había quedado de mostrarles cómo lo hacían acá, que era muy interesante, que a través de un web, y después lo convertía, generaba las carpetas y después lo convertía a Maven, ¿ya? Y le agregaba el Spring Tools para poder ocuparlo. Pero también me interesa acá acá antiguamente se modificaba el web XML, que es lo que sale acá, y para ponerlo en XML, pero eso ya no se usa y se usan anotaciones. Y es lo que acá es donde está el tema de que en el ejemplo se llama appconfig, y acá tiene otro nombre, y donde tiene también, trabaja con otras clases. Perdón, este es el appconfig y este es el inicializador, que en el caso del ejemplo que les mostré, el inicializador
se llama Spring MVC Dispatcher Solver Initializer. Ya, ese es el nombre de la clase, que extiende de Abstract Annotation Config. ¿Ya? En este caso también se llama similar, que se llama Spring ABP. Este es el nombre que él le puso. En este otro se llama Spring MVC. Tú le podías haber puesto inicializador MVC, lo que da lo mismo, porque este es el nombre creado por uno. Lo importante es esta parte, que extiende de esta, ¿ya? Y que establece las configuraciones base del proyecto. Acá, esto es el motor de Spring MVC para que le funcione. Con Spring Boot es otro inicializador, es un inicializador de aplicación de Spring Boot, ¿ya? Que está en un main. Y no hace esto. Entonces, para poder que Spring Boot sepa cómo inicializar el Spring MVC, ustedes lo tienen que agregar en el application config del Spring Boot. Pero ponían los mismos argumentos que se agregan acá en este caso en la clase de configuración, el appconfig, ¿ya? Que son el prefix, el sufix y la habilitación de clase, ¿ya? Bueno, la habilitación de clase que él lo hace a través de otra forma, internamente, ¿ya? Pero si se dan cuenta, es todo lo mismo, son con la misma forma, ¿ya? Son los mismos principios. Para buscar están los component scan, para que se les mostró, por ejemplo, para que busquen en alguna parte. Acá también el component scan, dicen ya desde aquí en adelante, busca, ¿ya? En enable MVC, ¿ya? De la appconfig, todos son iguales en ese aspecto, ¿ya? Acá app webconfig, ¿ya? Está la clase controlador y que devuelve ARG. En este caso está con un request mapping que dice qué es lo que va a mapear, y en el retorno retorna, en el caso de nosotros lo mostramos que retorna el nombre directo, ¿ya? El nombre directo, el nombre lógico. En este caso, en este ejemplo que está aquí, está con retorno en model and view, ¿ya? Lo que acá claramente no corresponde, porque acá hay una dependencia al modelo, y después hace el referente. al HTML. No, da lo mismo aquí. Le falta un carácter. Tú lo puedes nombrar Pepito, si quieres, y punto, Pepito, y él va a mapear esto, y según el mapeo que corresponda, lo va a hacer. Y acá, después, en la segunda parte, él mejora el controlador y separa la vista del controlador. Y acá es donde está lo que nosotros vimos que estaba puesto aquí, en mi proyecto base de Lola Mundo, el otro día que les mostré, que no es mío, lo copié, de Lola Mundo, que aquí está la configuración del sufix y todo para poder usar nombres lógicos, que como lo han usado también en Spring. Entonces acá está la parte de cómo lo resuelven los nombres lógicos, ¿ya? Ahí está de la misma forma, ¿ya? El resolver, y ahí lo activa. Entonces después se llama con el puro nombre lógico los controladores. Acá, no, ese no. Bueno, sí. Acá él devuelve un model at view, pero no con el nombre del archivo, si se dan cuenta, sino que lo devuelve con el nombre lógico. ¿Ya? Que tú también, uno puede devolver así, si se dan cuenta el model and view, en el ejemplo, cuando se ocupa model and view, uno devuelve un objeto model and view. Que en este caso, como está creado todo en el constructor, lo agregó todo ahí. En el otro caso, en el ejemplo que vimos en la web, el model and view es un poquito distinto. Hasta acá mismo. El model and view, model and view. Acá lo creaba con el nombre lógico y después le agregaba objeto, el objeto, y lo devolvía. En este otro caso lo hizo directo en el constructor,
le agregó en el constructor, le agregó el nombre lógico como quien dice, clave valor de lo que iba a devolver. Acá. Nombre lógico, clave valor. En el constructor, directo. ¿Ya? Y acá se creó en el constructor. ¿Y por qué hay distintos constructores? Bueno, tienen que ver en la documentación de Spring todas las posibilidades que ofrecen cada uno de los objetos. ¿Ya? Pero la idea es siempre usar el nombre lógico, no asociado directo a una página. Y para que te funcione el nombre lógico, para que funcione el nombre lógico, tiene que hacerse la parte de la inscripción del mapping. ¿Ya? Que es lo mismo que está en el otro ejemplo. ¿Ya? Si todos funcionan igual, eso es como para mostrar. ¿Ya? Está el inicializador, cómo resuelves el mapeo, y las vistas se pasan con nombre lógico que va a resolver según el mapeo que se inscribió. Esa es como la lógica. Ya acá agregó la configuración, a ver, mejorar el controlador, para las etiquetas. Lo que en el otro lo hizo en una sola vez, acá lo está haciendo como a pedacitos. ¿Ya? ¿Ya? Pero el resultado es el similar, ¿ya? El mismo. Apunta como a lo mismo. ¿Ya? Y bueno, esto ya más adelante, lógica de negocio, mantenimiento. Lo del formulario ustedes también lo vieron, ya lo vieron con José, que se los mostró cómo funcionan los formularios, ya, y es todo lo mismo, ya se basan en lo mismo, ya, un controller que es mapping, y acá, según el método, bueno, acá podría haber ocupado el post método y el get método, ¿ya? Y según el método, si es get es porque estaba previo a que, y si es post es cuando ya llegó del formulario. Eso ustedes lo vieron en el ejemplo, ¿ya? El AutoWire se ocupa para cuando ustedes crean modelos que sean inyectados, ¿ya? Eso lo vamos a ver después, ¿ya? Eso viene de la parte lógica de negocio, ¿ya? Pero es eso, hasta el momento no es más que eso, ya es bien simple. Mañana vamos a repasar lo de los REST de una forma más entendible de lo que se vio ahí. Ya, yo voy a buscar el material para mostrarlo de una API REST en forma más simple y que lo van a poder aplicar tanto en la forma web como en tradicional como en Spring Boot. ¿Ya? Se trabajan igual, ¿ya? No hay diferencia mayor en eso. Ya. Ahora voy a ver unos temas que considero importantes con un proyecto web tradicional, ¿ya? Donde se activó con el dispatcher, ¿ya? Se activó el dispatcher del config dispatcher server initializer de Spring, ¿ya? Y que llama a los app-config correspondientes, ¿ya? Esta es la forma como arranca un proyecto Spring. Spring, no Sprint, Spring. Bueno, internamente, como pusimos los escaneos, va a buscar internamente Spring, va a buscar este dispatcher. Y una vez que lo encuentre, va a tomar la configuración y automáticamente lo va a tomar. Y acá dice que es configuración, enable MVC y el component scan, y ahí activa todo lo que tiene que activar, las distintas configuraciones, ¿ya?
acá con la etiqueta bin, lo reconoce, que es como los bin que vimos de las configuraciones en XML. ¿Ya? Así funciona un proyecto web tradicional. ¿Ya? Esto está hecho con Maven. ¿Ya? Entonces, si nosotros vamos acá, vamos, y lo podemos correr en el servidor, en el Apache que digo, en el Apache Tomcat, en el Tomcat que tenemos instalado. Solo que hay un detalle que yo creo que es muy importante y que esto, puede generar problemas, y que, por ejemplo, todas las veces que hemos hecho nosotros acá, de todos los proyectos que hemos runado y run un server, se va creando una instancia acá en el servidor de aplicaciones, en el Tomcat, ¿ya? Del Eclipse. Es importante limpiarlo, ya, hacer una limpieza. Acá estoy sobre servers, ya, elegido el servidor, está acá, lo expando, verifico este, bueno, y dice stop, ya, y acá pongo remove, botón derecho, remove, voy a volver a hacerlo, botón derecho, remove, ya, me pregunta si quiero remover del servidor, lo remuevo. Igual es bueno, adicionalmente, hacer un clean, botón derecho, otra vez, sobre el servidor, clean. ¿Ya? Hago un clean. Limpiecito, ya está limpiecito. Antes de que nosotros, este es como un proyecto Maven, antes de que nosotros lo subamos al servidor, vamos a hacer un Maven clean. ¿Ya? Y ahí está corriendo, hacemos un Maven clean. Y limpiamos. Luego de hacer un Maven clean, vamos a hacer un Maven install. ¿Ya? Y ahí está todos nuestros targets, tal WAR y todo correspondiente. Ya aquí está nuestro Tomcat detenido. Y ahí, recién, después de haber hecho eso, vamos a correrlo en el servidor. Ahí está nuestro Spring MVC, que lo va a tomar de nuestro WAR, porque recuerden que este es un proyecto Maven, que generamos el target. Si se dan cuenta, no me hizo una compilación de nuevo, no me generó el WAR otra vez cuando le puse el correr en el servidor. Es decir, me tomó el que estaba puesto. A ver, ¿y qué tengo? Déjame ver el controlador, que me parece que yo lo cambié. Ah, sí, le puse hola. Ya, entonces acá tengo que poner hola para que me vaya al controlador. Y ahí funciona, ¿ya? Y todo está funcionando. Eso es fundamental, necesario que lo tengan en cuenta. Antes de subir su deploy al Tomcat de acá, hay que hacer eso. Sí, es fome. ¿Ya? No es como el Spring Boot que tiene ahí, que automáticamente me va refrescando. Esas configuraciones de autorrefresco están disponibles en los servidores de aplicaciones y dependiendo del entorno, pero acá no lo estamos usando. Entonces, si no se está usando esa configuración, lo que hay que hacer como un proyecto Maven tradicional, recuerden, limpiar, instalar y luego ejecutar, porque el run no me genera uno nuevo. El run no corre en el servidor. ¿Ya? Así que limpiar, instalar y después correr. Eso es como los pasos para asegurarse que no les vaya a quedar ningún error entre medio. ¿Ya? No tengan problemas.
¿ya? Y ahí van a ocupar el Eclipse que está linkeado en el proyecto, de acá, que si vamos a Properties, en los Target Runtime, vemos que está el Tomcat, que está acá del proyecto, ¿ya? Sí, es Runtime, pero es de un proyecto Maven. Entonces hay que tener cuidado y hay que hacer esas operaciones, ¿ya? Pueden dejar todo listo, claro. Acá, si ustedes colocan en el, acá Maven Build, si yo creé previamente, no creé nada. Ya, si no hay previamente nada, yo, por ejemplo, yo puedo poner ahí unos pasos, que en este caso, por ejemplo, acá me limpia, si se dan cuenta, porque, entonces ya lo tomó, yo lo había hecho antes. Primero hacía clean y después install. Entonces primero hizo el clean y después install. No tuve que hacerlo manualmente, clean y después install, sino que ahí yo lo definí dentro de las operaciones que están acá generé los 3 puntitos. Acá, cuando yo genero instrucciones, debo haber generado esa. A ver dónde está. Claro que este es el 2, dice. Ya, entonces acá supongo lo mismo, clean, install, por ejemplo, y run. Entonces ahí me hace las dos cosas de una sola vez. Primero hace el clean, después hace el install. ¿Ya? Y ahí me genera el guard. Y ahí, una vez hecho clean y el install, ahí run as. Y ahí corre en el servidor. Porque si no limpian el proyecto y no vuelven a generar su guard, pueden tener problemas de versión entre medio y que no le toman los cambios y todo el tema, ¿ya? Así que para que lo consideren, ¿ya? Ahora, esto les puede parecer fome, sobre todo después de haber visto Spring Boot, pero es bueno que lo sepan y que se sepan manejar en esto, porque si tienen que trabajar en una aplicación donde van a tener que generar un guard para después desplegarlo, como está acá, el guard, y después este es lo que tienen que subir o pasar, es necesario que sepan cómo generarlo de la forma tradicional, ¿ya? Y lo otro que iba a mostrar, ¿cierto? Lo voy a generar rápido, es cómo pasar desde un proyecto normal a un proyecto Maven, ya, como lo hizo en ese tutorial que me pareció interesante. Entonces, un Dynamic Web Project, y le vamos a poner, ya había pasado un Web to Maven, ya, Web to Maven de nuevo, así, su Maven. Acá vemos que está al tiro Runtime Target Tomcat 9, el módulo que voy a ocupar, que es 4.0, ya, la configuración default, configuración Tomcat 9, next, y acá es donde es importante, es trabajoso, pero es importante. A ver, voy a tomar el ejemplo, donde él, acá, ya, Dynamic Web Project, y creo las carpetas que son necesarias para usar con Maven, ¿ya? Entonces creo el SRC Java, ese me parece que ya está. Si se dan cuenta, SRC Main Java ya está. Entonces hay que agregar SRC Main Resource, SRC Test Java y SRC Test Resource. Esas hay que agregarlas a mano, sí, a mano. SRC Main Resources. ¿Ya? Y lo mismo para test. Test Java y CRC
test resources. Ya, veamos si coincide con main Java, main resources, test Java, test resources. Ya, según lo que dice el tutorial. Ahí están esos 4. También dice que hay que cambiar algo, pero que en la práctica no hay que cambiarlo. El web ASRC main web app. Ya, siguiente. Ese es para las clases, build clases. El web ya está listo. ASRC main web app. Ya, aquí está el content group. Ya, y estamos listos y generamos. ¿Por qué había que agregar esas carpetas? Porque esas son las carpetas las que se agregaron, son las de un proyecto Maven tradicional, un proyecto web Maven. Entonces, por eso había que agregarlas. ¿Ya? Entonces, luego de eso, lo que hizo fue convertir a Maven. Entonces, dentro del nombre del proyecto, se selecciona Configure y Convert to Maven Project. ¿Ya? Hasta el momento no es un proyecto Maven, un proyecto web de Eclipse. Entonces, vamos acá, Configure, y ¿dónde estás? Que no te veo. Profe, consulta. Acá, Convert to Maven Project. Dime. Las carpetas que se generó, ¿cómo están adentro? ¿Puede abrir la... Sí, antes de convertirlo. el Maven? ¿Sí? Antes de convertirlo, están así como aplicación web normal, ¿ya? Y están las carpetas que yo generé. Si vamos al CRC, vamos main, y está Java, resources y web app. Y en the test está Java y resource. Así lo identifica. Profe, pero de un proyecto antiguo de nosotros, le tenemos que agregar esas carpetas nomás, ¿no? Para convertirlo a Maven. Claro, podrían refactorizar para que los tome de esa forma y ver si se lo toma. Sí, podrían ver de reconvertir. Es un buen experimento ese. ¿Ya? Entonces acá, por ejemplo, configure y convert to Maven Project. ¿Ya? Y acá está preguntándome de Maven. Entonces acá cl.waitlab. Ahí nomás, porque voy a dejar el artifact ID y 0.1 para que no sea tan largo, y packaging war. Y con eso, finish. Y ahí me generó el POM y me lo transformó en un Maven. ¿Ya? ¿Qué más dice el tutorial? Que lo encontré bien interesante, porque si se dan cuenta, ya me queda listo con el Java 8, me queda listo apuntando al Tomcat, toda la maravilla, lista. ¿Ya? Que no tengo que andar cambiando los builds después. Entonces me pareció bien interesante. Luego de eso, de convertir, dice a continuación, Spring Tools, add Spring Project Nature. Así que quiero agregar. Entonces, botón derecho, Add Project Nature. Digo, Spring Nature. Y ahí lo agrego. Entonces después debería empezar a tomarme todos los elementos de Spring, me los debería ir reconociendo. Y después va agregando el framework. ¿Ya? Ahí partimos, este es un proyecto web todavía no es un proyecto Spring. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo hace él? ¿Ya? Y aquí ya empieza a continuación Spring Tool. De momento solo disponemos de una simple aplicación para la gestión. Ya, no. Y JDK, ahí están los resources. Lo que pasa es que él aparece con este icono porque él estaba con el otro IDE. Esto da lo mismo que aparezca el de Eclipse. ¿Ya? Y estaría listo. Después acá, en el POM, aquí está el POM, y después fue agregando las dependencias. No, agregó el index, todavía no lo transforma en un Spring.
y todavía sigue siendo un proyecto web normal. Y acá, donde dice descargar Spring, ahí ya empieza a agregar, lo hace en forma visual dentro del POM, pero ya vimos que nosotros podemos bajar y copiar y pegar. Y listo. Si de hecho yo ahora copio las dependencias del otro lado, del otro POM que tenía por aquí, debería funcionarme sin ningún problema. Ah, claro que tengo unas variables acá que tengo que agregar. Y creé esta variable. Entonces, a ver, ahí está el plugin. Un poquito. Las properties. Se nos está ese properties. Todo lo copio. Tanto de dependencia. Ya. Ese es el build. Ahí están las properties. ¿Ya? Y las dependencias. Y claro, lo que pasa es que él lo fue agregando acá de forma manual, porque uno lo puede hacer en forma gráfica, en el POM. Si uno lo hace acá, acá, él lo fue agregando de forma manual. Acá, por ejemplo, agregué properties, todo, y él lo fue agregando de forma gráfica. Yo, como ya estoy acostumbrado, lo puedo agregar, lo agrego directo al código, ¿no? Es directo al XML, para no perder tiempo, ¿ya? Pero ustedes lo pueden hacer tal como sale en el ejemplo. El build se deja al final, ya, un tema de orden normal, y ahí ya está agregado las dependencias. Y ahí lo formateo para que quede bonito. Ya. Y ahora en Maven, Update Project, ¿sí? Ese de ahí, para que me baje la dependencia en caso que sea necesario. Bueno, ya no bajó ninguna porque ya está descargado en mi repositorio local, porque ya estaban descargados en el otro. ¿Ya? Ah, me apareció un error en el otro de acá. En el POM. Algo pasé y era algo en POM. Me decía con coma Z de aquí. Si aquí dice algo, me lo ahorra. Y aquí algo pasó en esto. Ya, ahí sí. He agregado algo, no sé por qué. Algo debe haber pasado a llevar cuando copié de un lado a otro. Ya. Pero la cosa es que ese es otro proyecto, ese es el antiguo. Y este es el nuevo. Entonces ahí, si voy acá al proyecto que generé recién, que este de acá abajo, si vemos, por ejemplo, el Maven Dependencies, ahí vemos que están las que yo agregué en el POM. Y el proyecto está bien, no marca ningún error, está todo sanito. Y nació desde un proyecto web normal de Eclipse y se transformó en un Maven. Y con todo optimizado, es decir, ya no es necesario. Si voy acá, por ejemplo, al build, al properties, voy acá al, por ejemplo, el Java Build Path. Ahí vemos que está todo maravillosamente bien, porque partió todo bien. Java Compiler,
vemos que está la versión 1.8, así no tengo que modificar nada, ¿ya? Y todo quedó bonito. Es decir, lo que sí fue el trabajo inicial generar las carpetas, ¿no? Pero tuve que agregar 3 carpetas y listo, ¿ya? Y así quedó ordenadito. Entonces quedó como una estructura Maven, entonces después lo convertí, porque ya está ordenado según la estructura, entonces lo reconoció y quedó formateado, listo para usar con Maven, ¿no? Así que eso quería mostrarles, que me pareció interesante del tutorial, porque deja armado. Lo que sí, por ejemplo, él fue en el tutorial fue agregando forma gráfica las dependencias, ¿ya? Que también es válido, para eso está la forma gráfica, ¿ya? Y ustedes pueden ir agregando las dependencias y todo. Aquí, panel property modules, acá organización, acá está la dependencia, ¿ya? Y la jerarquía y el POM, el fuente. Entonces él fue agregando en forma gráfica las dependencias, pero yo lo agregué directo en el XML, ¿ya? La estructura del XML normal de Maven, ya, para que vean, son las partes primero que son las que dan el nombre, el group ID, version y el packaging, ¿ya? Luego vienen las properties, que están, por ejemplo, acá van algunas cosas descriptivas, ¿ya? No es obligatorio que vayan, ¿sí? Pero acá se va a usar variables, todo. Pero esto no es obligatorio, el properties, ¿ya? El que sí debe ir, las dependencias, ¿ya? Y el build, para poder compilar, porque si no, no va a compilar, ¿ya? Así que eso como otra forma de generar un Maven desde Eclipse, ¿ya? Proyecto web Maven desde Eclipse. ¿Dudas, chicos? ¿Dudas? Paulina, ¿te quedó claro más o menos con la conversión? Sí, profe, gracias. Voy a probar con un proyecto antiguo a ver si es que se convierte. Ah, buenísimo. Recuerda, el orden sí tiene que seguir esa estructura de las carpetas, ¿ya? Para que te lo reconozca. Okay. ¿Profe? Sí. Entonces, eso el install, el clean y ese tipo de cosas, Spring Boot lo hace automáticamente. Sí, porque está autocontenida. Ok. Al ser una aplicación autocontenida, de hecho, si te das cuenta, no tuviste ni que configurar mayormente el servidor. A lo sumo, ustedes por ahí le cambiaron el puerto, eso como mucho, y no tuvieron que preocuparse de instalar ni ninguna cosa del Tomcat. Sí, Sí, Spring lo hizo automáticamente por ustedes en Spring Boot, hablando de Spring Boot, ¿ya? claro. Lo mismo pasa con esto, con el Maven. Si ustedes mandan a lanzar un Spring Boot Application, él internamente se encarga de hacer limpieza y todo, la limpieza correspondiente de su proyecto. Así que Spring Boot es una maravilla, ¿sí? Por eso es que se ha hecho tan famoso y tan usado, porque te quita un montón de trabajo de encima. Pero es bueno, también ustedes deben saber cómo se hacen las cosas con Maven tradicional. También deben saber cómo generar el WAR para que le funcione bien con su Eclipse y con Tomcat, ¿ya? Y eso de la limpieza, el instalado y el desplegado, si eso lo tienen que manejar igual lo tienen que manejar de la forma tradicional, porque en el mundo laboral se van a enfrentar a los dos mundos. Incluso por eso yo siempre le hice hincapié, igual revisen los XML, porque nosotros lo hemos hecho con anotaciones, que es como se hace actualmente y desde Spring 4 en adelante, ¿ya? De hecho, Spring 3 ya usaba anotaciones, pero
pero todo no se hacía con anotaciones, ya últimamente todo con anotaciones. Si se dan cuenta, hasta los servlets ocupamos anotaciones. En el módulo 4 ocupamos muchas anotaciones y poco ocupamos el WebXML. Harto poco lo ocupamos. Todo lo hacíamos con anotaciones, ¿ya? Entonces, pero igual es bueno que vean el material y que sepan cómo se hacen con XML, porque en el mundo laboral se van a encontrar con proyectos antiguos que ocupan XML, proyectos nuevos que ocupan anotaciones, pero hacen desplegado tradicional, y proyectos de Spring Boot, que es lo que se ocupa hoy en día. Y que se ocupa principalmente para web APIs, es decir, APIs REST. Y mañana voy a revisar material para mostrar algo de APIs REST para mañana. ¿Ya? Pero en ese sentido nos vamos a ver enfrentados entonces con, podría decirse Maven sin Spring Boot en modificaciones de proyectos quizás. Sí, sí. Y es muy usado. Sí, Maven es muy usado en la industria. Vale. Ahora para el proyecto final o para las pruebas, me imagino que vamos a tener que utilizar las dos formas, tanto Maven como Spring Boot. Spring Boot no. Para las pruebas final, dices tú, de salida, ese tipo de pruebas, no. Claro. Spring Boot no, porque no está incluido en el plan. Ah, ok, vale. Pero para la prueba de salida, podemos usar lo que sea. La de salida, en la de que hace Sense, lo que sea. Ya. ¿Ahí se puede usar Spring Boot entonces? Sí. Ya, porque Los dos cursos con los que he trabajado de 2 OT diferentes igual utilizan Spring Boot. Ah, bueno. Porque al final lo que le interesa a Sense es el manejo de la arquitectura más que de otra cosa. Ya, buena. Sí, porque el plan no contempla Spring Boot. El plan dado por ellos. No contempla Spring Boot. Pero sí, en el mundo laboral se van a encontrar con los 3 escenarios que les acabo de explicar. ¿Por qué? Porque las aplicaciones empresariales son menos cambiantes, son más lentas de actualizarse, se me fue la palabra, pero la aplicación empresarial grande no cambia mucho en el tiempo, son aplicaciones que duran varios años y después se van actualizando por módulos y por partes, no son muy innovadoras, eso es lo que quería decir, no van muy al día con las tecnologías, ¿ya? ¿Por qué? Porque es muy caro. Se imagina estas aplicaciones gigantes que estuvieran al día en la tecnología de punta, sería carísimo de mantener para esa organización. Entonces, por eso que estamos todo con Java 8 y no con Java 11 y ahora que ya van en Java 16, 17, no sé cuál Java ya van. ¿Por qué? Porque de hecho costó mucho que hoy en día el estándar fuera Java 8, eso se demoró un montón de años. Y de hecho todavía hay muchos proyectos legacy con Java 7, Java 6 corriendo por ahí. Porque eso es caro, ¿ya? Entonces te vas a encontrar con los 3 escenarios en el mundo laboral. Ahora, si te vas a una startup, puro Spring Boot. Pero la realidad grande no. ¿Las aplicaciones Android ¿Qué pasa con ellas? qué ocupan? ¿Para qué? Es decir, tú dices, en la aplicación misma, Claro. en la aplicación misma, la aplicación Android ocupa Java y Kotlin. Java cada vez se ocupa menos. ¿Ya? Últimamente todas las aplicaciones nuevas son con Kotlin. ¿Ya? Igual se sigue ocupando Java, pero se ocupa menos. Pero las bases, todas las APIs bases son en Java y algunas nuevas en Kotlin.
ya hablando a nivel de API, de API de los SDK, están escritos la mayoría en Java. Pero hoy en día el desarrollo principalmente se hace, los desarrollos nuevos con Kotlin. Y lo que es antiguo se hace con Java. Es decir, se mantiene en Java, porque están hechos en Java. Se puede mezclar código Kotlin con Java, pero no es muy recomendado. Así que Java te sirve todavía para Android, ¿ya? No sé si te respondí bien la pregunta. Sí, sí, no, la verdad es que era de copucha, ¿no? Copuchento. Ah, sí. Bueno, yo trabajo en el área móvil, así que es mi área de expertise, por decirlo así, en este momento. Así que no tengo problema de comentar eso. ¿Más dudas, chicos? Uy, como ya son las 8:20. Como pasa la hora. Chicos, ¿cómo vamos? ¿Preguntas? Nadie pregunta nada. Todos están súper claros. No, profesor, hay que verlo en la práctica. Ahí es donde surgen las dudas. Ah. Claro, en todo caso, lo que han visto, lo que vieron hoy, la gran mayoría ya lo habían visto, lo habían trabajado incluso. Sí, lo habíamos visto desde la primera clase en adelante. Así que igual, bueno, excepto las de Maven, pero bueno, yo voy a repasar un tema de Maven, pero los de Spring han practicado, han tenido sus prácticas. Peguen el vistazo a los tutoriales que les di en su momento, que son bien completos. Es decir, sobre todo el segundo, ese que está en castellano, se recorre hartas cosas. Instalar una base de datos MySQL para ustedes es más fácil que lo que vimos con Oracle, ¿ya? Así que no les debería costar nada. Así que como para que también puedan practicar otra base de datos y no se queden solamente con la de Oracle, ¿ya? Así que eso, chicos, parece que no hay dudas. A ver, voy a hacer una pregunta. A ver, Paulina, siempre Paulina se arranca. Paulina, ¿estás ahí? Sí, profe. Paulina, ¿dónde se configura una aplicación, o más que bien dónde, o con qué tipo de configuración tiene una aplicación Spring MVC para que lo reconozca el contenedor web de que es una aplicación Spring MVC? En el application, no sé cuántito, algo así era, profe. No, ese es en Spring Boot. Yo estoy hablando en Spring Web, normal. Ah, ya, no me acuerdo, profe. Es importante que lo sepan. Ya, acuérdense que el Spring Boot depende del Dispatcher Servlet Initializer. Ya, el Dispatcher Servlet Initializer. En este caso, extiende de Abstract Annotation Config Dispatcher Servlet Initializer. ¿Ya? Ahí es el punto de partida de una aplicación Spring Web MVC. ¿Ya? Y tiene estos tres métodos que se sobreescriben, ¿ya? Que vienen por defecto, y nosotros en el ejemplo base, que es lo básico, primero el mapping a la raíz del sitio, de ahí en adelante, y está el appconfig, que ayuda a complementar
donde este appconfig, que puede ser otro nombre, no necesariamente appconfig, lo vimos que puede tener cualquier nombre en la clase, pero esta clase particular, para que sea reconocida como una clase de configuración, debe tener la decoración de configuración, enable web MVC, bueno, y el component scan también idealmente para que lo reconozca de ahí en adelante, ¿ya? Además, esta clase, para que nos reconozca nuestro JSP y nos haga el resolver correspondiente, debemos agregar este método que se llama resolver, de internal resource view resolver, decorado con el tag bin, donde se les dice cuál es su prefix, sufix, para que busquen los JSP. ¿Ya? Eso es cómo se configura el base de una app en Spring MVC, no una app, web, un proyecto web Spring MVC. Es importante, ¿ya? No solamente acordarse de application config del Spring Boot, ¿ya? Y esta parte también es importante manejarlo porque, bueno, en Spring Boot se configura igual los mismos conceptos, pero es bueno que tienen que saber esto también, ¿ya? Profe, ¿Sí? no sé si quizá lo mencionó justo un rato mi hija necesitaba algo, pero en la documentación, dentro de los objetivos de la jornada, sale codifica unidad de prueba utilizando JUnit. ¿Eso lo vimos? Un JUnit de test, un test Sí, unitario. No sí. lo vimos, no vimos test unitarios hoy día de test. Podríamos preparar uno para mañana, un ejercicio ahí para mostrarlo. De hecho, no sale en la presentación. Claro, porque también la documentación termina con personalización de Web Data Binder. Ahí termina, pero tampoco hacia arriba aparece, sí, porque claro, empieza después de las cookies, session attribute, que fue lo que vimos también junto con lo que nos mostró usted. Claro, no aparece, pero podemos mañana mostrar con Spring Test ahí con JUnit, porque de hecho está importado en el proyecto, hacer una prueba. Y ahí podría preparar algo para mañana para mostrar una prueba corta. Así que bien ahí va a tenerlo presente. Ahí vamos a estar mañana. Así que gracias ahí por la acotación. ¿Alguna otra duda, chicos? Estamos, parece. Ya, voy a dejar de... Entonces vamos a tener la grabación.